Y vamos a hablar de esas famosas piedras que cuando tapan un conducto biliar, la persona siente aquel dolor y le dan escalofríos y viene la temperatura, vienen esos dolores que a veces son insoportables, pero también tienden a bajar y uno dice, bueno, tengo que operarme, ¿por qué se producen las piedras? Y todo esto lo aclara el doctor José Pablo Garbanzo, que es cirujano del Centro de Enfermedades del Hígado, que le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Doctor, una de las malas costumbres que tenemos muchos es que en la noche comemos aquel montón, nos servimos aquel montón de comida y uno dice, esa grasa se queda acumulada en la vesícula y luego produce piedras. No es exactamente así. En realidad, comer mucha cantidad en cualquier momento del día, no solo en la noche, puede producirnos más síntomas a las personas que tienen piedras en la vesícula, sobre todo cuando son comidas con mucha grasa. Lo que pasa es que sí, frecuentemente por los hábitos y las actividades del día dejamos la gran comida para la noche y frecuentemente los síntomas por piedras en la vesícula se dan más durante la noche, que son en periodos más bien de crisis, pero no tiene una relación con que sea en la noche, sino que sea a cualquier hora del día. Una gran comida a cualquier hora del día. Doctor, en el caso de las mujeres que han tenido varios hijos, ¿es como una situación que las hace más vulnerables a tener piedras? En general, las mujeres tienen más vulnerabilidad o riesgo de tener piedras en la vesícula que los hombres, así como hay otros factores de riesgo que se han encontrado, como ser diabético. Las personas diabéticas tienen más riesgo de tener o más frecuencia de tener piedras en la vesícula, así como tienen más riesgo de tener síntomas que las personas que no son diabéticas. Las mujeres también tienen más riesgo. ¿Existe alguna relación con las hormonas, sobre todo con estrógenos? Entonces es probablemente por esa razón. Y por esa razón las mujeres tienen un poco más de riesgo, pero no necesariamente porque tengan más hijos. En realidad, durante el embarazo sí aumenta el riesgo por una cuestión hormonal, pero en general en las mujeres... pero somos nosotras las mujeres en general las que tenemos. Sí. Los hombres también, pero las mujeres un poco más de riesgo. Doctor, hablemos de por qué se forman las piedras y el tamaño de las piedras, porque yo veía esta piedra, por ejemplo, esta de acá que parece un jocote, y yo decía, esto, ¿cómo lo va a expulsar el cuerpo, verdad? Me parece impresionante el tamaño de esta piedra. Claro. ¿Y por qué se forman las piedras, doctor? Bueno, las piedras pueden ser así de grandes, puede ser barro, como una pasta, digamos, un poco espesa. Pueden ser como arena, que es lo más frecuente, que sean como tipo arena, y pueden ser de diferentes tamaños, tan pequeñitas o lo más frecuente que uno puede encontrar cuando opera a un paciente y le extrae la vesícula. Nos diga qué es lo que sale con mayor frecuencia. Puede ser más frecuentemente tan pequeñas como esta piedrita, o tamaño como el tamaño de 2 piedritas de estas juntas, pero sí pueden ser tan grandes también como una bola de golf. Obviamente, entre más grandes es más difícil que se expulsen porque tienen que pasar por algo así como una tubería para llegar al intestino. En realidad la vesícula es un reservorio. El hígado produce la bilis como una de sus funciones, que lo que nos permite es digerir las grasas. Cuando nosotros comemos grasa o tenemos cualquier comida, la señal que llega al estómago al consumir grasas hace que la vesícula, que es como una pera y que está acumulando bilis, recibe la señal, y la vesícula, que tiene músculo también, se contrae, expulsa la bilis por esa tubería que se une al intestino, y entonces puede uno digerir las grasas. Entonces la función de la vesícula y de la bilis que está acumulada ahí es la de digerir las grasas. En realidad no es por la comida en grasa, sin embargo las piedras más frecuentemente están conformadas por colesterol. Como segunda forma en que se producen es por bilirrubina o por bilis, pero lo más frecuente es colesterol. Las personas que tienen obesidad o alto colesterol tienen más frecuencia de tener. Ahora, la razón específica de por qué se forman las piedras no está bien clara. Incluso hay factores genéticos, porque se ha visto que si uno tiene familiares que han tenido piedras en la vesícula, la persona tiene más riesgo de tener piedras en la vesícula. Doctor, ¿qué siente una persona con piedras? En realidad lo más frecuente es que no se sienta nada. O sea, la gran mayoría de las personas que tienen piedras no tienen ningún síntoma. Generalmente, como les decía, en las personas diabéticas o en algunas otras personas que tienen antecedentes familiares sí se producen síntomas. ¿Y qué son esos síntomas? Como me decías, después de una comida muy copiosa, sobre todo en la noche, se produce un dolor que es del lado derecho del abdomen hacia debajo de las costillas, más o menos, que es donde está ubicado el hígado y donde está la vesícula. Un dolorcito. Puede tener un dolor de diferente severidad. Es un dolor tipo cólico. Esto quiere decir
que es como en picos, el dolor se intensifica, luego se relaja un poco, luego se intensifica. Esto es porque la piedrita tapa esa tubería para poder vaciar la vesícula. La vesícula se contrae con su músculo tratando de vencer la resistencia que hay en ese conducto y entonces la vesícula produce un dolor muscular. Ese dolor muscular es intermitente porque el músculo se contrae de forma intermitente. Entonces es un dolor que se mantiene pero que tiene picos de mayor intensidad. El grado de dolor va a variar. Todas las personas pueden sentir diferente grado de dolor, pero sí lo que describen los pacientes es un dolor muy, muy intenso. Asociado a esto pueden producir náuseas, puede producir vómitos. No solamente se produce del lado totalmente derecho, sino que se puede un poco más como lo que llamamos la boca del estómago también, dependiendo de la anatomía y de qué parte del cuerpo de cada persona esté ubicada más la vesícula. Lo más frecuente es dolor intermitente y asociando náuseas y vómitos. Pero como les decía, la gran mayoría de las personas no tienen ningún síntoma y lo más frecuente que las encontremos es en personas que se hacen un estudio por otra razón y entre las cosas que un ultrasonido, que es lo más frecuente, entre lo más frecuente es que se encuentren por casualidad las piedras y que la persona no sabía que las tenía. Claro que la gente se alarma porque le dicen que tiene piedras, pero en general, y lo podemos hablar, no todos los pacientes por tener piedras ya tienen que hacer algo al respecto. Ahí va mi pregunta, doctor. Cuando ya aparece dolor y cuando hay ese tipo de sensación incómoda, ¿hay que recurrir a operación? ¿En qué caso se opera? Cuando las piedras en la vesícula producen síntomas, tienen indicación de operarse. Cuando no tienen síntomas y, por ejemplo, se la encuentran en un ultrasonido por casualidad, sí, no hay una indicación clara de que el paciente tenga que operarse. Hay algunas situaciones de riesgo en las que sí es mejor hacer, se llama colecistectomía, que generalmente se hace por una cirugía que las personas llaman con láser, pero que en realidad es laparoscopía, que se meten unos tubitos y es una cirugía con poca herida. En realidad se operan en los pacientes con síntomas, con dolor. Generalmente les ha dado una crisis que los hace consultar o les ha dado más de una crisis. Ahora, esto también puede tener complicaciones, aparte del dolor de la vesícula si se inflama demasiado puede producir una infección en donde ya se puede convertir en una emergencia y no solamente en una cirugía, digamos, electiva. Pero también las piedritas pueden pasar esa tubería y llegar a obstruir conductos como el conducto del páncreas y producirle una pancreatitis, que sí es más complejo. Entonces, en realidad, cirugía preventiva no está bien demostrado que esté correcto, por decirlo así, si no tiene síntomas. Si tiene síntomas, hay que planear y pensar en hacer una cirugía. Hay personas que no se pueden operar por alguna razón, tienen una enfermedad del corazón que no les permite ser sometidos a una cirugía, por la edad, personas muy, muy mayores. Entonces, esas personas pueden acudir a algún tratamiento tomado, incluso a algún tipo de litotripsia, que es como una destrucción de las piedritas con algún tipo de ultrasonido. Pero lo más frecuente es que los que no se puedan operar tomen un medicamento. Lo que pasa es que son medicamentos que actúan tan lerdo, que más o menos llevará 2, 3 años, entonces hay que tener mucha paciencia, pero es la opción para las personas que no se pueden operar. Doctor, ¿qué tipo de exámenes podría hacerse una persona que sospecha que tiene piedras? Si tiene dolor abdominal, como lo estábamos describiendo hace un rato, lo más fácil, barato, y también lo más fácil, porque no hay que poner vías ni hay que poner medios de contraste, es un ultrasonido. El ultrasonido es la principal forma por la que nosotros vamos a poder diagnosticar piedras en la vesícula. No siempre se van a ver, pero generalmente se van a ver. A veces nada más se ve lo que llamamos un barro biliar, que es una bilis muy espesa, pero si nosotros tenemos una persona que tiene dolor y tiene piedras en la vesícula, probablemente lo vamos a intervenir. Luego de eso también puede hacerse pruebas de función del hígado, en la sangre y otros estudios. Claro que también si uno se hace una tomografía o TAC, una resonancia, las va a ver, pero obviamente esos son estudios mucho más caros, se irradia a la persona, entonces uno evita eso y lo hace de la forma más fácil, que es con un ultrasonido. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Le damos las gracias al doctor Garbanzo y continuamos con Douglas.